Hola a todos, estoy con la parte 13 de la teoría, ¿qué hubiera pasado si Ichigo era traicionado por la sociedad de almas, y se convertía en espada? Así que empecemos. Luego que Ichigo llegase al campo de batalla, y los Shinigamis nivel capitán lo rodeasen, ya que pensaron que si Ichigo estaba ahí era porque había salido victorioso contra su capitán general. Shinsuiki Orako habló, así que por lo que llego a entender por lo que dijiste puedo deducir que el viejo Yama ha sido derrotado por ti, así es, expresó Ichigo. Solo bastaron estas palabras para que todos estos empezaran a liberar grandes cantidades de Reijatsu por pena y furia, pena por su capitán general y furia porque el que había acabado con Yamamoto estaba justo enfrente de ellos. Shinsuiki Orako agregó, no sé por qué viniste hasta aquí luego de asesinar al viejo y tampoco sé cómo es que lograste derrotarle, pero no importa ahora ya que pronto morirás, aunque no me gusta esto, supongo que debo hacerlo en honor al viejo Yama. Ichigo respondió, ¿por qué no tendría que venir? ¿Acaso pensaban que mi venganza era un juego? ¿O es que tal vez se les pasó por la cabeza que su capitán en jefe me iba a derrotar, y todo esto iba a acabar? Pues si lo pensaron, supongo que sabían la monstruosa fuerza que tenía Yamamoto, así que no les recomiendo enfrentarme porque podrían salir muy heridos, o es más, muertos de esta batalla. Korotsuchi Mayuri habló, no seas tan altanero, muy pronto te cerraré esa boca y serás uno de mis innumerables experimentos que tengo en mi laboratorio. Ichigo ignoró a este y habló, ¿van a atacar o es que se van a quedar ahí parados? Todos muy furiosos atacaron a Ichigo. El primero en atacar fue Hirako Shinji, y lo hizo con su poder de Bankai. Cuando lo efectuó en instantes a Ichigo se lo puso todo al revés, pero él era muy inteligente y dedujo en cuestión de segundos el secreto en esto, y que era que todo estaba invertido. Shinji pensó que con esto podía ir y cortarle y así acabar de una vez con esta batalla, así que salió a una gran velocidad a atacar a Ichigo de frente. Cuando estaba a punto de darle un espadazo vio una sonrisa en Ichigo, este lo ignoró, pero fue un error porque recibió un corte en el pecho. Ichigo habló, debo decir que esta técnica funcionaría en sujetos con una inteligencia muy baja, pero en mí, qué tontería, nunca caería en esta técnica de inversión. Y agregó, aunque debo decir que me tomaste por sorpresa, pero fue muy fácil contrarrestar a esto, y era simplemente que si estaba todo inversamente solo tenía que atacar al lado contrario, me refiero a que si te veía en mi izquierda, atacaba al lado contrario que era la derecha, y si te veía arriba solo tenía que atacar hacia abajo, y por último, si te veía adelante atacaba atrás. Y como ves, haciendo esto es muy fácil hacerte daño. Hirako habló, no subestimes a mi banca, y apuesto que fue pura suerte yendo a atacar de nuevo, pero Chinsui lo detenió y lo dijo, espera, si de verdad derroto al viejo, no debemos ser tan confiados como atacar uno por uno, sino que hay que combinar nuestros poderes y así será más fácil derrotarlo. Además, tu poder de tu banca y de inversión nos será de gran ayuda, ya que apuesto que solo puede detener uno a la vez, pero que hará con varios a la vez, y además en forma inversa. Supongo que su cerebro no será muy rápido en asimilarlo y terminemos dándole algún corte. Todos asintieron y se prepararon para atacar. Aunque Ichigo era extremadamente fuerte, la batalla contra Yamamoto le había dejado muy exhausto y cansado. Además, sus heridas se estaban sanando pero a un ritmo muy lento, y esto se debía a la fatiga que estaba sintiendo. Sin pensar todos atacaron a Ichigo de todas las direcciones. Su cerebro de Ichigo se estaba sobreesforzando para detener todos los ataques, pero así logró evitar los certeros filos, y además a algunos logró contrarrestarlos haciéndoles un corte. Después de esto todos reintentaron sus ataques hacia Ichigo, pero con más velocidad y fuerza en sus ataques, pero era inútil ya que Ichigo esquivaba o detenía los ataques con gran facilidad. Todos se estaba impacientando porque ellos eran capitanes, y aún así no podía hacerlo ni un corte. Ukitake, que no había sacado todavía su forma Shika, y lo efectuó, saliendo unas espadas que al parecer eran gemelas porque eran dos. Con esto la batalla se puso más pareja contra Ichigo, ya que todos tenían un Reijatsu formidable y además el poder de inversión de Hirako lo confundía a veces a Kurosaki.
Mientras se estaba dando esta batalla Hachi y también ahora 3 tenientes que habían venido a ayudar a este y que eran Isagi, Ranjiku Matsumoto, Betsusaimon y también un tercer puesto del escuadrón 11 Ikaku Madarame que como tenía su banca y ya lo había liberado todos los mencionados se encontraban peleando contra Ulquiorra Cifer cuarto espada, Tier Jalibelle tercer espada y Noitora Iruga quinto espada. La batalla se veía en victoria a favor de los 3 espadas ya que Ulquiorra al estar en segunda etapa y aunque estaba muy herido era aún muy poderoso, lo mismo con Jalibelle que se encontraba en su liberación completa también, pero al igual que Ulquiorra se encontraba muy herida de la batalla anterior que había tenido contra el joven capitán del escuadrón 10 Yoshiro Hitsugaya de Noitora. No se podía decir diferente, este también se encontraba con heridas graves. Ulquiorra habló, Shinigamis veo que se siguen resistiendo inútilmente ante nosotros. Ikaku Madarame hablo no digas estupideces, aún no me derrotas a mí además apenas estoy empezando a calentar o es que ustedes ya se están agotando, si es así déjenme cortarles con mi Ozukimaru. Los espada ignoraron esto y atacaron de nuevo teniendo éxito y hacerles varios cortes a estos. Ranjiku al verse acorralada decidió liberar su Shikai así que dijo gruñe Jaineko y en instantes la hoja de su espada convertirse en cenizas que se esparció alrededor del enemigo Noitora. Al ser impaciente hablo pero ¿qué es esta ceniza? ¿Piensas que con esto lograrás hacerme daño? Cortando con su enorme arma, pero fue un error porque Ranjiku hizo un movimiento como si cortase algo con la empuñadura de su espada y en segundos la ceniza que cubría a Noitora cortó a este en varias partes del cuerpo, dejándole incapacitado de pelear por su impaciencia de atacar sin conocer que podía hacer esta habilidad. Ranjiku quiso hacer lo mismo con Ulquiorra, pero este con solo estirar su mano y decir cero disperso a toda esta ceniza lejos del diablo, al parecer necesitarás más que eso para derrotarme. Jalibelle con un movimiento rápido desapareció y apareció en delante de Ranjiku, haciéndole un gran corte tumbándole al suelo y después de esto querer dar el golpe final, pero Isagi muy rápido liberó su Shikai con la frase Sega y luego de esto saliendo una arma en cada mano, y que era no sé si estas tenían doble filo en forma curva con el mango recto, además estaba unidas por una cadenas que se podía extender hasta la distancia que él quiera. Al liberar su Shikai y no espero más y atacó a Jalibelle lanzando unas de sus oses. Jalibelle al ver esto no tardó en esquivarlo dando un salto hacia atrás. Diablo, parece que tu forma es muy molesta ya que, al parecer puedes extender esa cadena hasta donde tú quieras, pero ¿crees que será suficiente? Después de todo, somos parte de los espada y ustedes son simples tenientes, aunque lograron derrotar a Noitora, eso fue por su idiotez y su falta de calma para analizar las cosas. Ikaku apareció de la nada atrás de Jalibelle, intentando darle con su enorme arma. Cuando Jalibelle detenió esto, vio también que Isagi atacó con su os nuevamente lanzándole y además también Betsusaimon, queriéndole dar un espadazo a Jalibelle retrocedió al ver esto y alzó su brazo y luego lo apuntó hacia estos y dijo cascada, saliendo una enorme cantidad de agua a una gran velocidad hacia estos. Al ver esta técnica empezaron a acumular Reijatsu en su Zanpakuto y al mismo tiempo lanzar los tres un corte hacia la técnica de Jalibelle, haciendo que estos poderes chocaran y se dispersara todo el agua en diferentes lugares. Por otra parte, Uendorois ya había sido derrotado por las combinaciones de poderes de Renji y Komamura, cada uno con su Bankai, y también Sarugaki y Mashiro. Luego de esto entraron en pelea con Yami, que este estaba muy herido por su pelea con Shinji, que con su Bankai le había hecho varios cortes, que a duras penas se podía levantar, así que con esto en su contra estaba perdiendo. Además, con la llegada de Komamura y los demás fue totalmente derrotado, así que cuando estaban por dar el golpe final de parte de Renji y Komamura, Neliel apareció para detener el ataque que se había quedado sin oponente y luego que Byakuya desapareciera y fuera a atacar a Ichigo. Renji al verlo habló, por favor déjenme pelear con ella, yo lo derrotaré y así lo demostraré al capitán Byakuya que ahora soy más fuerte que él. Todos lo pensaron por un momento, pero al ver que tenientes y además un tercer al mando estaban peleando con dos espadas, desaparecieron de ahí con Shumpo.
Renji habló. ¿Cuál es tu nombre, espada? Neliel respondió, yo soy parte de la brigada del señor Ichigo, y mi nombre es Neliel Todeltsuan. ¿Y cuál es el tuyo? Mi nombre es Abara Renji y soy teniente del escuadrón 6. Es más, el sujeto que enfrentaste anteriormente es mi capitán. Neliel se limitó a observarlo por un momento y dijo, no creo que un teniente tenga la suficiente fuerza como para derrotarme, así que te pido que entres en razón, y si aún así entras en batalla conmigo no vayas a atacar como una bestia. Pero antes de terminar, el Sabimaru de Renji atacó a Neliel con su enorme boca, intentándole aplastarle. Neliel dio un salto hacia arriba, pero el ataque no terminó ahí, sino que Sabimaru se recuperó en instantes del golpe que había tenido contra el suelo y levantó la cabeza, abriendo su boca, saliendo una enorme bola de energía de color rojo, y Renji habló, no podrás esquivarlo en el aire. Esto se acabó. Neliel se quedó en el lugar donde estaba, y ni siquiera se preocupó cuando el poder se estrelló con esta. Renji sonrió, pero dejó de sonreír cuando su poder estaba siendo comido por Neliel. Pero eso no fue lo que le sorprendió a él, sino que de la nada su misma energía salió de la boca de Neliel, devolviéndole, pero parecía que ahora tenía el doble de poder que antes. Él, sin esperar, intentó esquivarlo con toda la velocidad que tenía, pero aunque logró esquivarlo no lo hizo del todo, porque lo había logrado agarrarle una parte de su hombro, dejándole quemado totalmente ese sector de su ropa, y además quedó con una herida mortal. Neliel bajó hacia el suelo. Habló, te dije que no me atacarás como una bestia, pero no me entendiste. Estás cometiendo el mismo error que tu capitán. Renji, muy herido, se recuperó y dijo, no creo que eso sea suficiente como para pensar que me derrotaste, pero debo admitir que tu poder es muy peculiar y no me sorprende, ya que después de todo, eres parte de la brigada de ese idiota de Ichigo. ¿Cómo aumentar su Reijatsu aún más? Por otra parte, Isin, Yoruichi, Chijo-in, Urahara, Kisuke y también Soifon seguían atacando inútilmente a Aizen, que ni siquiera se esforzaba para detener todos los ataques. Kisuke Urahara habló en silencio con voz como para que escuchen solo sus compañeros y dijo, necesitamos hacerle un golpe muy fuerte, como que sea capaz para hacerle daño para que funcione mi técnica, que ya lo he efectuado en él y solo falta el detonante para que se active, y ese detonante es un poder que sea capaz de hacerlo bastante daño. Al escuchar esto, Soifon habló, entonces déjenmelo a mí, ustedes distraíganlo hasta que logre preparar todo, es decir, voy a usar nuevamente mi banca y está bien, dijeron estos. Aizen habló, pero ¿qué hacen ahí, hablando en silencio? ¿Acaso es algún plan suyos? Espero que no me decepcionen, atáquenme. Ni bien terminó esto, apareció atrás de él Isshin Kurosaki, haciendo un Jetsuya tenso que detenió muy fácilmente, y además apareció Urahara atacándole con su poder de su Zanpakuto Berihime, cosa que detenió con la otra mano, pero no se percató de Yoruichi, que esta apareció debajo de él. Aizen, muy calmado, se limitó con calma a aventar a Isshin y a Urahara lejos de él, pero antes que haga esto, Yoruichi habló Shunko, aumentando su velocidad, y Aizen, al estar desconcentrado, recibió el golpe de lleno en él, siendo golpeado hacia arriba, pero paró de golpe y dijo, ¿qué tontería fue eso? ¿Pensaron que me haría daño? A eso llamo ingenuidad. Pero antes que terminase, vio como unas especies de misiles chocaban en él, y estos eran los poderes de Banka y de Soifon, y dijo, aunque sea él, al menos este poder lo romperá. La repugnante máscara que tiene encima destransformándose y decir, parece que por fin se acabó. Pero de la nada sintió un dolor en un lado de su estómago, y cuando lo vio había una gran herida, y antes de preguntarse qué había sucedido, Aizen habló detrás de ella, me has enfadado, ¿cómo te atreviste a aventarme ese maldito poder? Aunque solo rompió mi máscara y me hizo algunos daños, no será nada para mí, ya que soy inmortal. Soifon empezó a caer lentamente al suelo y luego el piso llenándose de sangre. Yoruichi, al ver esto, fue a donde está y estaba intentando detener la hemorragia con su mano, pero era imposible. Pero de la nada apareció Izane Kotetsu, teniente del escuadrón 4, que se dedicaban a sanar las heridas, y dijo, aléjense, intentaré cerrar sus heridas. Aizen habló, pero qué tontería dicen.
¿Creen que después de aventarme ese poder les dejaré que lo salven? Y Urahara habló. Creo que si nos dejaras, ya que no podrás mover tu cuerpo en unos instantes. Aizen se rió de esto y dijo: ¿de qué estás hablando? De la nada su espada desapareció, al igual que todo su especie de máscara de poder de Okyoku que le había salido antes. Y hablo muy fuerte, no creas que lo que estás viendo es porque estoy siendo derrotado. Esto está sucediendo porque ya no necesito de una espada, ya que soy un ser que está por encima de todo. Pero fue callado cuando unas especies de estacas lo atravesaron a él y Urahara dijo: aunque no te hizo mucho daño el poder de Soifón, al menos hizo que detonara la técnica de sello que yo te hice cuando estábamos peleando. Aizen al escuchar esto se dio cuenta que había sido derrotado, y no por cualquiera sino que por Urahara Kisuke, el hombre que había sentido celos desde mucho antes por su superioridad a él en inteligencia, y antes de ser engullido habló: Kisuke Urahara, te odio. En cambio en la batalla de Ichigo contra los capitanes habló: vaya, así que fue derrotado. No me lo esperaba, pero si fue derrotado eso quiere decir que debo acabar de una vez por todas con la batalla, como aumentar su Reijatsu y decir: siento como mi poder se está recuperando poco a poco, así que terminaré con ustedes con un poder formidable, aumentando su poder inmesurablemente que hacía que se estremeciese todo. Luego de esto sonreír y desaparecer y aparecer frente a Shinji a una gran velocidad, haciéndole un gran corte en el estómago hasta el hombro, empezando a caer, pero no terminó su ataque ahí, sino que volvió a desaparecer y apareció en tras de Ukitake, atravesándole el pecho y sacar la espada, por consiguiente, patearlo hacia el suelo y dijo: no se desesperen, acabaré muy pronto con ustedes. Pero de la nada se detenió de golpe y miró hacia Kyoraku. Se encontraba muy furioso y habló: maldito, ¿cómo te atreviste a cortarles a esos dos? Aumentando su Reijatsu y decir: nunca pensé que tenía que utilizar este poder. Ukitake en el suelo habló: no lo utilices, Kyoraku, no lo hagas. Kyoraku ignoro esto y hablo: si quiero en verdad acabar con la batalla debo hacerlo como ir a su forma sin Shika y luego poner su espada en dirección hacia abajo y decir: locura ósea del cielo florido. Suicidio de los amantes del pino marchito, Bankai. Amigos, si les gustó esta parte, por favor deje su like y suscríbanse a este canal porque eso me motiva a seguir con la teoría, y por favor no olviden comentar que les